De tal de nueva cuenta su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y director del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, que hoy por hoy nos hemos ido posicionando cada vez como capacitadora en línea en esta realidad que estamos viviendo, y pues un rato va a prevalecer, Dios mediante no sé mucho, pero la manera de capacitarnos ahora es en línea. Entonces estos videos son en complemento de estos cursos que damos, bien sea para el seminario de contratos, el seminario de derecho corporativo, o en su defecto el curso de especialidad de efectos fiscales de los contratos. Entonces este es un complemento de lo que ustedes pueden ver y aprender dentro de nuestros seminarios y cursos. Bien, ahora, una manera para simplificar en los videos, trato de abogar mucho a una postura que países como Argentina y Colombia, que ya lo he mencionado, el primero ya consolidó y unificó tanto el Código Civil como el mercantil, y por el otro lado, en Colombia se está trabajando en lo mismo, de unir el civil y el código comercial de cierta manera para tener una homologación específicamente en materia de obligaciones, contratos, y bueno, hacer sus apartados especiales para familia u ordenamientos especiales, que es lo que nos han enseñado estos países. Esta no es una teoría nueva, la primera vez que yo lo escuché fue en el año 2000, hace 20 años, y pues fue a través de las letras del maestro Ernesto Gutiérrez y González en su libro de teoría de las obligaciones. Bueno, entonces primero hablaremos de manera general de sus cualidades. Unificaré mutuo y préstamo, puesto que ambos tratan de la transmisión temporal de la propiedad de un bien a cambio de un retorno en determinado tiempo, como bien se dice en el concepto. Entonces ambos gozan de esa misma conceptualización. En unos momentos más lo haré puntualmente, separación, pero de manera general así es. Por otro lado, encontramos que dentro de la clasificación de los contratos, de acuerdo a su funcionalidad, pues se trata de un contrato principal, puesto que no depende para su nacimiento de algún otro. Segundo, es conmutativo, porque están las contraprestaciones ciertas, tanto tipo de bien, tiempo. Son instantáneos, ¿sí? Puesto que se fijan y se aceptan las condiciones, que bueno, en la temporalidad no podemos hablar de un tracto sucesivo, sino como parte de la propia obligación. Por ende, también es un contrato consensual en oposición a real, salvo que exista un contrato accesorio como puede ser la hipoteca o la prenda, donde tiene específicamente en esta última la entrega de la cosa que va ignorada, que va a garantizar. También estamos ante un contrato cuya característica pues puede ser verbal, pero socialmente ha sido formal, obviamente por su repercusión, y pues en materia fiscal por obvias razones, hoy con tanto del tema de la materialidad. Bueno, ahora, en este momento, bueno, pues iremos desmenuzando primero el contrato de mutuo para efectos civiles. El concepto ya lo acabo de abordar, no creo que sea necesario separarlo. ¿Cuándo es mutuo? ¿Cuándo es préstamo? Bueno, esto es muy importante que lo tengan, puesto que cuando hablamos de contrato de mutuo, estaríamos hablando de relación entre dos. Para poderlo determinar tenemos que tomar dos puntos de vista, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo, cuando ninguno de los sujetos sea comerciante, de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio. Esto es, civiles, y estamos hablando de un mutuo. Pero basta que uno de los sujetos tenga categoría de mercantil o comerciante, y de esta manera estaríamos hablando más que mutuo, un préstamo mercantil, sujetándonos a las reglas del Código de Comercio. Bien, y la parte objetiva es que no sea práctica ordinaria de una de las partes llevar a cabo este tipo de actividades de transferir, en este caso, por ejemplo, dinero de manera constante a través de préstamos, que sea parte de su actividad. Si fuese así, seguimos préstamos mercantiles. Bueno, entonces hablamos de las dos. No tiene ninguna característica adicional
en su formalidad, ¿sí? La autoridad, ya hablaremos en su momento, pues pide fecha cierta, y creo que esa parte de la fecha cierta no es algo meramente sustantivo, es más que nada procesal o procedimental para demostrar que se llevó a cabo. Pero bueno, para eso existen los indicios como las transferencias o depósitos, así como la firma, los testigos, el pago de intereses, el envío de los comprobantes fiscales digitales por cobro de los mismos. Y bueno, de esa manera vamos dejando toda esa evidencia que ya un procesalista lo va a poder llevar a cabo. Sin embargo, la fecha cierta, pues hoy por hoy nos está dando un golpe de que ya tenemos que todos los contratos ante el fedatario público, bueno, es una cuestión por prudencia, ¿sí? Más no por derecho. Lamentablemente la autoridad ya lo tiene como un requisito, y bueno, no puede más un papel que una realidad que se llama relación contractual. Bueno, entonces en materia civil encontramos dos tipos de intereses, dos tipos de mutuos, perdón. El simple, donde su nombre lo dice, nada más hay la transferencia temporal de un bien fungible y pues su retorno de la misma cantidad de especie en determinado tiempo. Pero también encontramos su variante donde se cobran intereses. Y interés veremos civilmente que se entiende como esa entrega adicional de esos bienes fungibles, ¿sí? En cantidad, para poder decir que se diferencia, se llama interés. Encontramos también una subespecialidad, que es el contrato mutuo simple o con interés, pero con garantía, vamos dejándolo así. Esto es una modalidad doctrinal, pero ya estamos hablando de una conexividad entre dos contratos para poder dar entrada a un contrato de garantía, como puede ser hipoteca o bien puede ser prenda. Características del contrato de mutuo. Como ustedes lo pueden ver, no se puede estipular un interés por el mutuo en dinero o en géneros, pero la estipulación será nula si no se consta por escrito. ¿Estamos? Puede ser el interés legal o convencional. El convencional es el que acuerdan las partes. Adelanto un poco, siempre y cuando no sean intereses usurarios. Ahorita señalaré algunas anotaciones del Poder Judicial y palabras del doctor José Jesús Gómez Cotero. Y el legal es aquel que existe para cuando sea un mutuo simple y llega al vencimiento para que se retorne su equivalencia de lo que se entregó, y no se hace, pues se lleva a cabo una interpretación judicial o notificación a través de un fedatario público al deudor. Una vez notificado, muestra renuencia, y a partir de ese momento la ley establece que, bueno, a petición, de acuerdo al proceso, se puede estar haciendo el reclamo del pago del interés legal. El interés legal, de acuerdo al Código Civil de Jalisco, es del 9%. Habrá que checar en cada entidad cómo está. Casi todas están homologadas, es muy probable que estén igual, pero hay que verificarlo. Y ya se habla que el interés puede ser natural o moratorio. Esto es muy importante para efectos de acumulación. O sea, diferenciarlos para efectos de acumulación en tratándose de personas morales, donde sabemos que se acumula bajo tres tiempos cuando se tratan de intereses, que es la exigibilidad, la emisión del CFDI o su cobro. Entonces vamos a hablar más adelante, y pues es muy importante diferenciar cuál es el interés normal o natural y en su caso el moratorio, porque es el que tiene un tratamiento especial de acumulación. Ahora, hace una advertencia al Código Civil: los moratorios jamás van a poder superar al natural, ¿sí? En cuestión de monto, ¿sí? Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses. Esto se le conoce como anatocismo. Es una figura que en 1994, con esa evaluación que tuvimos en aquel entonces, nos provocó un severo daño, ¿sí? Hay un libro muy bueno de Juventino Víctor Castro y Castro que se llama precisamente El anatocismo, la gran injusticia en México, donde platica su voto en contra y qué existía, y ya ha sacado videos al respecto, que es la teoría de la imprevisión
y en diferentes códigos como el de nuestro estado de Jalisco, sí se encuentra. Lamentablemente en el Código Civil Federal está ausente. Por eso la necesidad de unificar para poder sacar lo mejor de todos los códigos, no por quitarlo, no hablo de quitar esa potestad a los estados, pero un código nacional, civil y mercantil, sacando lo mejor de todos para poder hacer frente a situaciones como esta emergencia sanitaria, saber cómo actuar, darle herramienta a los jueces, a los litigantes para que puedan llegarse a un buen resultado o bien en los medios alternos de solución de conflictos, ahí poder tener mejores herramientas para poder negociar y que sea más viable la negociación. Bueno, el artículo 8 de la Ley de Impuestos sobre la Renta nos da el concepto de intereses. Yo he marcado mucho en las clases que esto de que se clasifiquen o se le dé el mismo tratamiento de intereses a determinados actos que en específico tienen que ver con índole financiera, es muy importante que se especifique, puesto que esto permite identificar a las empresas el tratamiento que busca el legislador. No podríamos hablar de una ficción propiamente, pero sí es una indicación de que cuando se trata de, ejemplo, los rendimientos de la deuda pública, ok, si yo invierto en CETES y lo que me paguen, pues bueno, es un interés, entonces le haré la aplicación que me establece la Ley de Impuestos sobre la Renta. Acuérdense que hasta el artículo 8 estamos hablando de disposiciones generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta, entonces aplica para personas físicas y personas morales, ¿sí? Y pues nos dice algo muy enfático: se consideran intereses cualquiera que sea el nombre con el que se les designe a los rendimientos de crédito de cualquier clase, ¿sí? Esto es importante es una regulación con una relevancia más en sí internacional que local. Es decir, uno de los intangibles más usados para poder generar las planeaciones fiscales agresivas ha sido el interés, ¿sí? Y por ello encontramos el efecto de ciertas limitantes en la deducibilidad y sobre todo categóricamente clasificándolos como no deducibles en el artículo 28. Un momento más voy a explicar las dos principales. Primeramente, las personas morales en particular acumulan de esta manera los intereses a su favor, ¿sí? En el ejercicio que se los paguen sin ajuste alguno. Los devengados, se pagan de acuerdo a su devengo, es decir, conforme se vayan generando, se paguen o no se paguen. Nomás te dice, los moratorios, ahí sí, los primeros 3 los vas a acumular conforme a su devengo, es decir, conforme se facture o sea exigible. Pero a partir del 4 solamente se acumularán conforme se cobren. Entonces, estos primeros 4 se devengaron, ¿sí? Estos 3, cuando se cobre a los 6 meses uno de los intereses moratorios se aplicará al primer moratorio. El octavo mes se cobra intereses moratorios, o sea, se aplica al segundo, ¿sí? Entonces se establece los recibidos con posterioridad al tercer mes siguiente a aquel en que se incurrió en mora, cubren en primer término los intereses moratorios devengados en los 3 meses siguientes. Entonces vamos de alguna manera cubriendo lo que se devengó con lo cobrado, aunque sea meses después, ¿sí? Esto lo establece el artículo 18 en su fracción novena, como lo ven en esta diapositiva. Ahora, la regulación de los intereses, bien, primeramente algo muy claro, cuando se pide hablando de deducción, cuando se va a tomar un interés para mi empresa, ¿sí? El dinero, el capital que se me entregue, lo tengo que destinar para los fines de la empresa para que los intereses que se causen sean deducibles en plenitud. Pero si lo recibo con mi empresa A porque es la que es acreditada en un banco, bueno, ¿qué va a pasar si yo se lo paso a B? Bueno, pues yo tengo que cobrarle cuando menos el mismo interés que me está cobrando el banco en mi empresa A B, ¿sí?
Pero bueno, esto ya hay que consultarlo con los expertos de estudios de precio de transferencia para que se determine realmente cuál es el valor, porque simple equivalencia por cumplir un requisito de deducibilidad no tiene sentido, porque nada más estaremos dando la deducibilidad, porque en A deduces 10, cobras 10, no, el efecto se neutraliza. Sin embargo, aquí es donde entra un experto evaluador, este perito de estudio de precio de transferencia, para verificar que esta operación entre partes relacionadas es el adecuado y sobre todo armar los cuadernillos, llevar a cabo las metodologías que establece la ley de impuesto sobre la renta, cualquiera de las metodologías que establece la ley de impuesto sobre la renta, para poder determinar si está o no está. ¿Sí? Este tema se va a volver el tema dentro de pocos años. Los estudios de precio de transferencia de manera doméstica. Internacional ya lo está haciendo, pero bueno, no abordo más. Continúo. El artículo 28, que establece los no deducibles por impuesto sobre la renta, tiene dos fracciones que determinan y regulan sobre todo cuándo los intereses son no deducibles, y tampoco voy a abundar mucho porque ya tengo videos de cada uno. Pero la primera es el fenómeno que se conoce como capitalización delgada. De manera general, sin irme a las categorizaciones de cuándo sí y cuándo no, de manera general dice, si tú tienes un capital de 3 millones de pesos, tú te puedes endeudar con una parte relacionada en el extranjero, no más de tu equivalente a tu capital. Si te endeudas con 4, los intereses por los primeros 3 millones son deducibles. Los intereses del cuarto millón no son deducibles. De manera general, eso es lo que trata la capitalización delgada contenida en la fracción 27 del artículo 28. Es importante porque fue el primer embate que tuvo el gobierno para frenar estas prácticas de trasladar las utilidades a otros regímenes, que incluso en BEPS, en the Base Erosion and Profit Shifting, que es la erosión de la base gravable y la transferencia de utilidades, que es un plan, está dentro de los planes de acción de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, son de las primeras reacciones que hace. Sin embargo, pues era muy fácil jugarla por parte del legislador, de los contribuyentes, decir, ok, no me voy a superar el 3 veces el capital en el tratándose de deuda con mi empresa extranjera. Lo que hago, le subo los intereses. Entonces de ahí es donde surge la fracción 32, donde ya te establece un límite que aplica solamente para aquellos contribuyentes que pagaron intereses por más de 20 millones de pesos, donde se busca precisamente frenar el porcentaje, que era, ok, no subo capital, pero subo porcentaje, entonces tengo más deducción. Esa es una razón general, que también tengo un video que lo pondré al final de este video. Un tema ya visto es también que hay un video, también los intereses. Lamentablemente la Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 85 para las sociedades de responsabilidad limitada y 123 para las SA, que te establece la posibilidad de que tú puedas pagarle a tus socios o accionistas un interés del 9% anual por una temporalidad máxima de 3 años, en tanto arranca el negocio, pues era una cuestión mercantil, societaria muy viable para promover la inversión. Sin embargo, el artículo 140, que habla de los dividendos ficticios, en su fracción primera es muy específico. Si se trata de esto, no son intereses, son dividendos, y por ende me lo vas a piramidar, como lo conocemos en el ambiente fiscal, es decir, lo que se pagó por el 1.4286, al resultado le aplico la tasa del 9 y pues de ahí te genero la retención. De manera general, así lo explico. Ahora, por otro lado, en personas físicas cabe destacar la fracción 20, que nos establece del 20 del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, donde nos establece cuáles son los intereses que puede percibir que estén exentos. Te dice, cualquier interés que pague el sistema financiero. Y bueno, ¿qué debo entender por sistema financiero? Pues me tengo que remitir al artículo 15C del Código Fiscal de la Federación. Si yo recibo ese dinero de ese tipo de lo que considera para efectos fiscales entidad financiera,
Entonces, tengo que voltear a la parte, ahora sí, objetiva personal, que sea por pago, digo, de pago de intereses en tarjetas o cuentas bancarias donde se me pague mi nómina, pensiones o ahorro, ¿sí? Siempre y cuando no exceda las 5 UMAS elevado al año. Ese es el inciso A. Y el inciso B es lo que pagan las sociedades cooperativas y las otras entidades, sociedades financieras populares a sus integrantes. Entonces hay que tenerlo presente. Ese es el material, nomás no lo voy a abordar porque no estamos en nuestros cursos. Simplemente hablo un poquito de algo lo más general. Aquí es importante tener en cuenta que también pues, el impuesto al valor agregado, pues, ¿dónde coloco los intereses? Puesto que, de acuerdo al artículo primero, tengo 4 objetos principales y uno ahí omitido, pero pues también es objeto del impuesto, que es la enajenación, el otorgamiento del uso goce temporal de bienes, o bien prestación de servicios y importación, y finalmente la exportación. Y hablando pues no es ni enajenación ni uso goce temporal de bienes, sino estamos hablando de una prestación de servicios, ¿sí? De acuerdo al artículo primero. Luego nos vamos al artículo 14, donde nos define qué se entiende para efecto de esta ley prestación de servicios. Pues bueno, tenemos la fracción primera y la fracción sexta. En ambas se encuadran los intereses, entonces razón por la cual ahí se tienen. Leo la primera. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen. Y la fracción sexta, toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir asumida por una persona en beneficio de otra. Entonces, si no es la primera, es la sexta. Ahora, aquí hay que tener muy presente, sí, nada más en el tema de los intereses exentos, debemos de entender que van a estar exentos aquellos que otorga el sistema financiero y se acredite su aplicación a actividades empresariales. Si es tarjetas de crédito, pues ya vemos los estados de cuenta, es interés masiva. Oye, si es para adquirir bienes o pagar prestaciones de servicio que por naturaleza del propio impuesto son exentos o tasa cero, o sea, si está así de claro, aplicar la misma tasa o queda exento, tal cual así nos establece la ley de IVA. Bien, ¿qué cabe destacar ya de manera legal? Bueno, conforme surgieron los intereses usurarios a la interpretación de los cobros de los intereses elevados a través de títulos como el pagaré en específico, pues bueno, en el año 2019, que realmente estamos hablando un año y medio, pues finalmente se adoptan dentro de los contratos civiles por lo pronto, sí, que bueno, pues de manera análoga tiene que aplicar los contratos mercantiles tratándose del préstamo. Por eso esa necesidad de que se unifiquen estos dos dispositivos para tener no decir que para efecto de mutuo sí aplica, pero pues como es mutuo literalmente no le aplica a los préstamos. Creo que ya estamos deformando nuestro derecho desde muchos años a la hora de la literalidad o aplicar el derecho a la estricta literalidad o en su caso interpretarlos de esa manera. Entonces debemos de irnos más a las esencias o bien en este caso homologarlo que ya no tiene que estar separado. Pero bueno, entonces los intereses usurarios son aquellos que bueno, entra el Poder Judicial aplicando los derechos humanos y pues el derecho humano de nadie puede ser, no puede existir la explotación del hombre por el hombre, y los intereses que son excesivos, ¿sí? Están actualizando esa figura y por ende los órganos jurisdiccionales intervinieron en aquel entonces tratándose de un pagaré, bueno, es de un caso completo, donde pues, le da facultad, donde el juez dice, pues yo puedo tener facultades y puedo llegar a reducirlos a un punto de tampoco lesione al acreedor, pero pues también que no sea explotado el deudor. Y aquí si ustedes lo ven, de manera convencional, está enfocado a la tutela efectiva de los derechos humanos
por identidad jurídica sustancial, se actualiza su aplicación a la materia civil, esto que platicaba la mercantil, pues los preceptos constitucionales y convencionales que regulan la aludida interpretación son dispositivos y no taxativos, ¿sí? De ahí que en el ámbito de su aplicación pueda extenderse a la materia civil. O sea, tendría que entrar un criterio jurisprudencial para darle cabida a algo que si estuviera unificado de esencia ambos códigos no hubiese sido necesario. Pero bueno, esa es una de las características de las razones por las cuales soy más partidario de que ya se unifiquen. Bueno, en el Código Mercantil, en el Código de Comercio, en el artículo 358, encontramos los que están destinados para poder saber si son préstamos mercantiles, vamos llamándolo así. Hay un aspecto muy puntual de este artículo que dice cuando están destinados a actos de comercio, artículo 75 del mismo código, y no para necesidades propias, y que una de las partes sea comerciante, y esta sería la principal característica para diferenciarlo, insisto. ¿Qué puede entrar? Pues dinero, títulos, valor o especie, cuando se transfieren bienes, pensemos semillas, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene en particular el préstamo en el Código de Comercio? Bueno, si se hace en moneda extranjera, la variación será a cargo del prestador. Por tiempo indeterminado podrá extinguirse después de 30 días. Toda prestación adicional, aquí también igual deja muy puntual, lo que exceda a la transferencia original se entenderá como interés. Y por ende, como ya hay una clasificación, vamos diciéndolo, una ficción que establece el legislador por esa excedencia, para calificarla como interés para efectos legales, pues bueno, para efectos fiscales se cacha por el artículo 8, dice pues es interés, cualquier excedencia, ¿sí? Finalmente, el interés legal que se maneja en el Código de Comercio pues es el 6%, como lo ven en esta diapositiva. El préstamo mercantil también aquí sí se puede pactar intereses sobre intereses, es decir, aquí sí es válido el anatocismo, siempre y cuando se establezca y se acepte por escrito. Es un tema delicado, esperemos que poco a poco evolucione también con los intereses usurarios. El recibo de capital, es decir, te entrego dinero y no señalo una reserva expresa al cobro de los intereses pactados, extingue la obligación del pago respecto al capital recibido, de acuerdo al 364. Y finalmente, la orden de aplicación del primer pago será a favor de los intereses vencidos, ya es más rudo el Código de Comercio. Bueno, aquí ya pues, el hecho de que el mutuo sea en dólares, como existen estados donde se tiene los cobros arancelarios por parte de los fedatarios públicos, no quiere decir que porque esté en dólares los honorarios tendrán que determinar en esa moneda, sino que será la conversión en el momento que se celebre y sobre ese valor se tasarán los honorarios del fedatario. Bueno, aquí es una confirmación ya jurisprudencial de capitalización de intereses posible por acuerdo en comercio, más no en civil. Aquí dejo también en la tesis que lo señala. Reducción de los intereses es el que dio inicio a todo en 2016, a finales, estamos hablando que 17, 18, 19 y 20, pues estamos hablando de 4 años. El rubro es pagaré. Lo notoriamente excesivo de los intereses estipulados no exige que todos los parámetros guía o la condición subjetiva deban quedar acreditados en la calificación de usura para proceder a su reducción prudencial. Sí, aquí es muy importante la participación del juez, ¿sí? Donde tiene que estar convencido de que existe esta usura para que pueda atender y poder buscar ese parámetro de reducción para que prevalezca el respeto a los derechos humanos. Aquí hay otras tesis. Pues con esto podríamos decir que termino por esta ocasión. Ya sabes, síganos en redes sociales, síganos como Consejero Empresarial en Facebook,
como sede, Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, para que esté al tanto de nuestros cursos, que precisamente hoy comenzamos con la maestra Graciela Pompa con el tema de manuales en prevención de lavado de dinero en materia de actividades vulnerables. Y empezaremos con teoría impositiva la próxima semana, gobernanza corporativa en 2 semanas, en conjunto con la primera ocasión que nos va a acompañar el maestro Roberto Valenzuela, hablando sobre el tema de transformaciones societarias, fusión, escisión, transformación y liquidación de una sociedad. Ahora, para efectos de finalizar con este tema, es muy importante que tengamos en cuenta los efectos también de que hay que checar los umbrales que están en la ley federal PIORPI para ver si se tiene que integrar y presentar aviso, al portal, o bien simplemente integrar nuestro expediente, y sobre todo si va a ser de manera habitual, pues establecer ya un manual para que la organización sepa y dé cumplimiento. Esto es una cuestión muy importante por las sanciones que pues se pueden incurrir. Algo muy importante, si se reciben préstamos por parte de las personas, las personas físicas que durante el año, en conjunto con donativos y premios en individual o en su conjunto, superen los 600,000 pesos, tienen que informarlo en su declaración anual, estén obligados de acuerdo al 150 o no a presentarla, pero por esta sencilla razón lo tienen que hacer, porque de acuerdo al artículo 91 puede considerarse como una discrepancia fiscal y tenerse que tributar dentro del régimen que ya tienen. Si es una actividad empresarial o profesional, ahí se los van a acumular, o bien si no tienen, encuentran la cuenta del legislador salvo y se los mandan al capítulo 9 de los otros ingresos de personas físicas. También es muy importante considerar esto. La ley de impuesto sobre la renta fue el primer ordenamiento que reguló el lavado de dinero para empezarlo a vigilar. Existen en diferentes apartados de la ley, tanto para personas físicas como para personas morales, que cuando las contraprestaciones se paguen y sean superiores a 100,000 pesos, se tendrá que informar, y esa información tendrá que, si no se lleva a cabo la infracción, de acuerdo a la fracción 30 del artículo 81, estaremos hablando de más o menos 120,000 pesos por no presentarlo. Son las sanciones que van a tener presente. Y finalmente, si se recibe dinero en efectivo que supera los 600,000 pesos, ya sea por aumento de capital o préstamo, de acuerdo a la fracción 20 de la ley de impuesto sobre la renta, tratándose de personas morales, estaríamos hablando que también se tiene que presentar un aviso, y si no se hiciera ese aviso, se le haría hoy que está de moda hablar de la recaracterización, estaríamos hablando de recaracterizarlo como de los otros ingresos de acuerdo al artículo 18. Ahorita quisiera verlo. Sí, dice fracción 11. Las cantidades recibidas en efectivo, en moneda nacional o extranjera, por concepto de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital mayores a 600,000, cuando se incumpla con la fracción 16 del artículo 76, es decir, la presentación del aviso que les comentaba. Estos son algunos de los pormenores, yo creo que los más sobresalientes, tanto como los manejan el doctor José Jesús Gómez Cotero en su libro Los efectos fiscales de los contratos, y algunos otros autores en diferentes columnas, y pues en nuestros cursos que impartimos. Bien, pues con esto, ahora sí finalmente cierro, y espero que con esto se pueda nutrir, tener cuidado. Hoy por hoy el cumplimiento es lo más importante, y pues nomás les reitero, pues síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos localizan como Consejero Empresarial o como sede, Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. En YouTube como Consejero Empresarial TV. Ya saben, síganos, si no, vamos por ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.